tengan todos ustedes. Bienvenidos a Del Teatro a tu Casa en JN 19. Cristo murió, padeció, fue sepultado y resucitó. Y la resurrección de Cristo, como lo dice San Pablo, da sentido a nuestra fe. Sin embargo, hubieron unos hechos que antecedieron a la muerte de Jesús, unas traiciones, unos conflictos, unas motivaciones humanas que tuvieron directa responsabilidad en todo lo que nuestro Salvador padeció. En esta obra que hoy día vamos a presentar, titulada El Juicio, queremos un poco auscultar, examinar esas motivaciones humanas de las personas que tuvieron directa responsabilidad sobre la muerte de Jesús. Pero más allá de eso también, ver qué tanto nosotros nos vemos reflejados en estas personas. Es una obra muy interesante, es una corte donde no busquen encontrar similitud con alguna de las cortes de nuestro país o del mundo. Es una corte muy especial, donde los acusados pueden hablar, pueden ser acusados, donde hay un abogado defensor, un fiscal, en fin, no les quiero adelantar más, pero se van a divertir mucho, y no solamente divertir, sino pasar un momento de mucha reflexión con todos los acontecimientos que suceden en esta corte, en esta obra titulada El Juicio, que les damos con mucho agrado y que la disfruten mucho. Que empiece la función. Daré lectura a la declaración de principios del presente juzgado. Vamos a conocer que el presente juzgado y todos los procesos que en él se realicen son libres, independientes y soberanos de cualquier autoridad nacional e internacional. No nos ceñimos a las leyes de algún país determinado, pues sabemos que muchas veces estas protegen al delincuente antes de que al inocente. No nos ceñimos en forma estricta a ningún procedimiento, pues muchas veces estos alargan la justicia, permitiendo la prescripción de los delitos. No nos inspira el fiel cumplimiento del debido proceso, sino el fiel cumplimiento de la justicia, ya que muchas veces, por cumplir con procesos amañados, elaborados por gente cuadriculada y que no ve más allá de sus narices, se olvidan el cumplimiento del espíritu de la ley, que es la justicia. Para nosotros, antes de la justicia legal, está la justicia moral. Esta noche serán juzgadas 3 personas, o personajes como quieran decir, acusados del delito de conspiración en el asesinato de un carpintero del pueblo de Nazaret. Dichos acusados serán interrogados y tendrán un abogado defensor. La acusación la formulará el fiscal. E igualmente serán citados algunos testigos de los hechos acaecidos. Pongámonos de pie para recibir a la señora juez. Buenas noches, señora juez. Pueden sentarse, pueden sentarse. Ya leí la declaración de principios. Muy bien. Espero que no haya sacado muchas chispas de algunas personas del derecho. Pues yo creo que sí, pero ¿qué le vamos a hacer? Así es. ¿Llegaron ya el fiscal y el abogado defensor? Sí, los hago venir. Por supuesto. Usted sabe que este juicio es diferente al de otras cortes. Por lo tanto, debemos empezar cuanto antes. Este juicio será sumarísimo. No podemos perder tiempo. Al instante. Que se acerque el abogado defensor.
Buenas noches, señora juez. ¿Usted? ¿Sí? ¿Qué tiene de raro? ¿Cómo que qué tiene de raro? Si generalmente usted está ocupando el otro lugar, ¿no en vano lo llaman el acusador? Esos son apodos de la gente que no me quiere. Pues es una manera muy pintoresca de decirlo. Permítame manifestarle mi sorpresa que lo ha hecho cambiar de posición. No, yo no he cambiado de posición. Sigo pensando y haciendo lo mismo de siempre. Solo que ahora he tenido que cambiar de actitud porque tengo que defender a estos 3 acusados porque son, en cierto modo, mis consentidos. Ay, usted siempre tan pintoresco, señor. Así es. Bueno, eso lo veremos en el juicio, ¿sí? Tome asiento, por favor. Hágase presente el fiscal. Buenas noches, señora juez, señor secretario, señor abogado de la defensa. Buenas noches, señor fiscal. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Sí, todo tranquilo, felizmente. Le comentaba al señor abogado defensor mi sorpresa de verlo ocupando el lugar que generalmente usted ocupa. Tuvimos que hacer una excepción en esta oportunidad ante la existencia del señor abogado defensor. Al parecer congenian demasiado con las acciones de sus defendidos, para bien o para mal. Eso se verá en el juicio, señor, ¿no? Efectivamente, eso se verá. Creo que entre todos buscamos la verdad y la justicia, ¿no? Claro que sí. ¿Puede tomar asiento? Gracias. Secretario, que pasen los acusados. ¿Cómo no? Que pasen los acusados. Maestro Caifás. Gobernador Poncio Pilatos. Señor Judas Iscariote. Bueno, señores, creo que podemos dar inicio a este juicio. Así es. Estoy de acuerdo. Tiene la palabra el fiscal. Gracias, señor juez. Distinguido público presente, señor juez y todos los presentes, esta noche acusamos a 3 personas de haberse puesto de acuerdo y haberse asociado para condenar y dar muerte a un inocente, a un humilde carpintero de Nazaret, cuyo único delito o culpa fue pasar haciendo el bien, sanando a cuantos enfermos se le cruzaban en el camino, predicando el amor y el perdón al prójimo y acogiendo a los que la sociedad rechazaba. Se acusa al señor Judas Iscariote de haber traicionado a Jesús al haberse puesto de acuerdo con los jefes de los sacerdotes para culparle y tomarle preso ilegalmente. Se acusa al gobernador Poncio Pilatos de haberlo condenado a muerte a este inocente. En sus públicas declaraciones a la multitud incluso lo dijo. Y se acusa al maestro Caifás de haber tramado toda esta injusticia y haber incitado al desorden público, sobornando al señor Judas Iscariote y calumniando a Jesús frente al gobernador Poncio Pilatos. En mi opinión, los 3 acusados tienen directa responsabilidad en el martirio de Jesús. Es la opción de este despacho demostrar que ellos se asociaron para dar muerte a un inocente en un homicidio. Es todo, señora juez. Gracias, señor fiscal. Es el turno del abogado de la defensa. Gracias, señora juez. Estimados presentes, el fiscal pretende mostrar que los acusados se pusieron de acuerdo para conspirar, para hacer morir a Jesús el Nazareno y de una u otra forma actuar injustamente. Pero esta noche yo demostraré que ellos son inocentes de los cargos que se les imputan, que si algo hicieron fue por el bien del pueblo y que si a alguien hay que culpar de esta muerte es al pueblo mismo y no a los presentes, pues fueron agentes involuntarios de los hechos que ocurrieron. En mi opinión, el señor Judas Iscariote solo hizo lo que su maestro deseaba. El gobernador Poncio Pilato cumplió órdenes de Roma
Y el maestro Caifás solo fue un representante de la voz del pueblo. Por lo tanto, no se le puede culpar. Y su inocencia se demostrará en el transcurso de este largo juicio. Es todo. Gracias, señor abogado. Pasemos al proceso. Que pase el señor Judas Iscariote. Puede proceder, señor fiscal. Gracias, señora juez. ¿Puede decirnos su nombre y su cargo? Judas Iscariote, tesorero del grupo de los 12. Del grupo de los 12, ¿podría ser más explícito? De los seguidores de Jesús. No veo por qué se extraña. Hoy en día existe el grupo de los 8 y otros más. Es cuestión de números. Muy bien. ¿Cuánto tiempo que conoció a Jesús? 3 años. ¿Y él le dio ese cargo de tesorero? No exactamente. ¿Cómo que no exactamente? En realidad yo la asumí. Lo que pasa es que los demás eran simples pescadores, sin formación académica, como yo. Y para que un grupo se pueda mantener, tiene que haber alguien encargado de los gastos y las finanzas. Tengo entendido que Jesús desdeñaba el dinero y no lo necesitaba. Es más, en cierta oportunidad él habló en contra de servir a dos señores, a Dios y al dinero, y mandó que le dieran el dinero al César. Pero de todos modos alguien tenía que hacerse cargo. Protesto. No veo que tienen que ver las funciones administrativas del señor Judas Iscariote con el delito de conspiración. Solo trato de mostrar las motivaciones del señor Iscariote, señora juez. De acuerdo, prosiga. Bueno, vayamos al tema. Jesús le dio toda su confianza y lo hizo partícipe de todo. ¿Por qué lo entregó a los jefes de los sacerdotes? Yo no lo entregué. Sencillamente fui a verlo una noche en el huerto de Getsemaní. Y sin que me diera cuenta, me siguieron y lo prendieron. ¿Y el dinero que recibió a cambio? Esa fue una colaboración para con los pobres. En actas consta que el dinero se lo dieron explícitamente para que usted le diga a los jefes de los sacerdotes dónde podían hallarlo solo para tomarlo preso lejos de la multitud que lo aclamaba. ¿Quién dice eso? El maestro Anás. Pues, independientemente que me hayan dado dinero para otro propósito, yo lo tomé para dárselo a los pobres. ¿Está tomando a los pobres como un pretexto para su codicia o quizás para disfrazar sus verdaderas motivaciones? ¿Qué motivaciones? ¿El resentimiento o la venganza? Yo no sabía que lo querían matar. Muy bien, nos dice que no sabía que lo querían matar. Pero yo le podría preguntar, ¿por qué se prestó para eso? ¿No era acaso su discípulo, uno de sus seguidores? Lo que pasa es que él nos había prometido un cambio, un reino distinto. Pero después empezó a decir que lo iban a matar, que iba a padecer. ¿Qué podíamos esperar nosotros? Ah, entonces lo hizo para proteger a los demás discípulos. ¿Qué me importaban los demás? Entre revoltosos celotes, rateros, etcétera, pescadores. ¿Qué unidad podía haber? Y si se sentía decepcionado de ese proyecto, ¿por qué sencillamente no abandonaron y dejaron irse? No lo sé. ¿Usted lo entregó la noche de la última cena a los jefes de los sacerdotes por dinero? Yo solo permití que me siguieran. ¿Pero por qué me acusan tanto? Hoy en día la gente se vende a cualquiera que le dé un puesto de trabajo. Por dinero se venden muchos políticos. Por dinero abandonan a sus familias y no les dicen nada. ¿Qué tanto me acusan si ustedes también hacen lo mismo? Además, no lo hice lo que el maestro me dijo. Él me dijo, lo que has de hacer, hazlo pronto. Y yo lo hice. ¿Admite que si no hubiese sido por usted, no hubiesen podido cogerlo preso? El pueblo siempre lo seguía y hubiese sido difícil. Inclusive una vez, hasta los mismos soldados que intentaron hacerlo, se convirtieron en él. Usted traicionó al hombre que había puesto en ustedes toda su confianza tan solo por unas monedas. Yo lo miraba, yo lo seguía. Yo no sabía que lo querían matar. No fue esa mi intención. Sus intenciones solamente las sabe Dios. Pero lo que sí puedo decirle es que usted es un grandísimo malagradecido. ¿Y acaso soy el único? La culpabilidad de muchos no le exime de la propia, señor Iscariote. Es todo, señora juez. Bien. Puede intervenir el abogado de la defensa. Gracias, señora juez. Seré breve, por si acaso. Señor Iscariote, las funciones de tesorero, ¿qué importancia tenían para Jesús? Mínimas. Al final los cargos más importantes
se la dieron al tosco de Pedro y a los hijos de Zebedeo. Cuando recibió el donativo de los jefes, de los sacerdotes, le dijeron que era para hacer que Jesús muera. En ningún momento. Es todo, señora juez. ¿Puedo añadir una pregunta, señora juez? Por supuesto. Cuando los jefes de los sacerdotes le dijeron que querían tomar a Jesús, ¿le dijeron que era para querer una charla, una cena de amigos o para hacerle daño? Bueno, los jefes de los sacerdotes lo odiaban, Jesús les había increpado. Entonces sabía que era para hacerle daño. Me rehúso a contestar. No se preocupe, su silencio lo dice todo. Ya hemos visto últimamente a alguien hacer silencio y sabemos en qué terminó. Gracias, señora juez. ¿Puede volver a su sitio, señor Iscariote? Que pase la testigo. Pase a testificar María de Magdala. Buenas noches, señora juez. Buenas noches, señorita. Señorita. Nada, señora juez, que si bien es cierto que la testigo es citada por la fiscalía, me gustaría empezar a preguntarle yo. Si el fiscal no muestra inconveniente, No hay problema. procede entonces. Su relación y con el grupo de los 12. ¿Qué relación tenía usted con este famosísimo grupo? María de Magdala. Yo era una de las mujeres que atendían y servían a los apóstoles. ¿Cómo calificaría su relación con el acusado? Al principio pésima. Hizo un escándalo cuando, arrepentida, derramé perfume sobre los pies del maestro. Pero luego lo perdoné, porque el maestro me enseñó que así como él me había perdonado, yo debía hacer lo mismo. ¿Vio en alguna ocasión que el acusado le faltara el respeto a su maestro o hablara a sus espaldas mal de él? No. ¿Cumplía sus obligaciones de tesorero adecuadamente? Sí, pero nunca se integró al resto de los apóstoles. Paraba siempre apartado, extremadamente reservado, como si fuera resentido. ¿A qué se dedicaba usted antes de seguir a Jesús? Creo que no es necesario decirlo, eso ya pasó. Lo que intento mostrar, señora juez, es que no sé por qué el fiscal ha citado a esta señorita. No tiene de qué acusarle. Y aun si lo tuviera, es de dudosa reputación y por lo tanto de testimonio dudoso. Protesto. El acusado es el señor Judas Iscariote y no la señorita María Magdalena. Al lugar. ¿Escuchó alguna vez a su maestro predecir la manera en que iba a morir? No directamente, me lo contaron unos apóstoles. ¿Diría que eso es lo que quería su maestro? No sé, decía que era necesario que padeciese. ¿Diría que eso es lo que quería hacer Judas Iscariote y que él contribuyó a que esta muerte se lleve a cabo? Por supuesto. Eso es todo, señora juez. Creo que está clarísimo que mi defendido solo fue un agente involuntario de la voluntad de su maestro. Un tonto útil, si lo quieren así, pero no un conspirador. Es todo. ¿Es el turno del fiscal? He citado a la señorita, señora juez, porque ella estuvo presente cerca de los hechos y muy de cerca del grupo de los 12. Es un testigo especial para estas situaciones. Señorita Magdalena, usted nos ha dicho que el señor Judas se mostró un poco resentido, apartado del grupo. ¿Podría explicarnos más eso? Lo que yo observé es que paraba siempre apartado, extremadamente reservado, como si fuera resentido. A veces el maestro decía cosas fuera de nuestro entender y él permanecía callado, pero se notaba que no estaba de acuerdo. Contrario a Pedro, que decía cualquier cosa que no estuviera de acuerdo. Y sobre sus funciones de tesorero, Extremadamente tacaño. Cuidaba el dinero no para darlo a los pobres, como dice él, sino para acumularlo. Le sacaba de quicio que Jesús desdeñara el dinero mientras que él lo adoraba. ¿podría decirnos entonces que Judas entregó a Jesús por dinero o por resentimiento? Por ambas cosas, pero más por lo segundo. Muchas veces la gente sigue a un líder porque cree que va a hacer las cosas que él desea. Pero cuando ve que tiene metas diferentes o principios y valores distintos, les dan la espalda. A Judas le disgustó que pusiera cabeza de grupo a un pescador antes que a él, que se creía intelectual. ¿Jesús deseaba que Judas lo entregara, como nos está diciendo el abogado de la defensa? Claro que no. Incluso le dijo que sabía lo que estaba haciendo, para ver si se arrepentía de vergüenza al verse descubierto. Pero él no lo hizo.
Creo que es evidente que el señor juez Iscariote quizás no midió las consecuencias de sus actos, pero sí actuó de mala fe al ponerse de acuerdo con los jefes de los sacerdotes para entregarlo y para hacerle daño, como supuestamente se está viendo esta situación. Esa asociación se llama asociación ilícita para delinquir y el acto, conspiración. Es todo, señora juez. ¿Hay algo que añadir, señor abogado de la defensa? Solo decir que mi defendido sabía que querían prender a Jesús las autoridades de la época, buenas o malas, así que solamente colaboró con la justicia. Bueno, creo que al final tendremos que sacar nuestras propias conclusiones. Puede pasar a su sitio, señorita María de Magdala. Maestro Caifás. Bien, bien. Puede proceder, señor fiscal. Señor Caifás. Señor Caifás. Maestro Caifás. Bueno, como quiera. Maestro Caifás. Se le acusa de ser el autor intelectual del martirio de Jesús y de haber incitado a la población para que pida su muerte. ¿Qué tiene que decir al respecto? ¿Autor intelectual? Por favor. Ese carpintero se condenó solo. ¿Se condenó solo? ¿Cómo es eso? Nosotros nos guiamos por la ley de Moisés. Y según esa ley, aquel que se haga pasar por Dios blasfema y es reo de muerte. Él se decía que era Dios, que podía perdonar todos los pecados y no sé cuántas cosas más. Por eso él mismo se condenó. ¿Y por qué no podía ser hijo de Dios y ser cierto lo que decía? Porque, ¿cómo va a ser hijo de Dios un humilde carpintero de Nazaret? ¿Es que acaso puede salir algo bueno de allí? Pero vio antes a alguien resucitar muertos, devolver la vista a los ciegos, multiplicar los panes y todas las cosas que él hacía. Yo no lo vi, me lo contaron. Pero las hacía delante de todo el pueblo. Yo me juntaba con la gente que él se juntaba, pordioseros, mendigos, pecadores. Una vez nos cruzamos con él en el templo y nos llamó la atención por nuestras tradiciones. Todo el pueblo nos abucheó. ¿Y cómo esperaba entonces que fuese el Mesías? No sé, alguien mucho más importante en nuestro grupo, que sepa las escrituras, que rechace al pecador, no que lo acogiera. Entonces nos está diciendo que a usted le parecía a Jesús reo de muerte sencillamente porque a usted no le convencía que era hijo de Dios. Bueno, yo era la autoridad máxima, religiosa. Me sabía las escrituras y los versículos del revés al derecho. ¿Qué más autoridad que yo? Una pregunta. ¿Usted incitó al pueblo para que pida su muerte? Nosotros solo decíamos nuestra opinión. No le abrimos la boca a nadie para que lo haga. Además, ya era el momento de acabar con eso. La gente lo nombró rey cuando entró a Jerusalén. Se podía armar una revuelta. Pedimos que lo apresaran y lo castigaran. Pero se lo entregamos a Pilatos. Pues parece que es usted ahora que se está lavando las manos. Déjeme entender. Jesús se decía hijo de Dios, pero como usted no le convencía, por lo tanto estaba blasfemando y era reo de muerte. Luego, como él los apartaba del pueblo porque los criticaba o les decía sus errores, entonces era un elemento obstáculo que había que sacar del medio, ¿no es cierto? Yo solo protegía al pueblo. Él hablaba distinto a la ley de Moisés. No podía permanecer indiferente al cambio. Es todo, señora juez. El turno de la defensa. Gracias, señora juez. Maestro Caifás, ¿era Jesús un revoltoso? Claro que sí. Un día entró al templo y botó las mesas con mercadería de la gente que estaba allí. La ley decía ojo por ojo, mientras que él decía que había que perdonar a los que te hacían daño. Y lo peor, que curaba en días de descanso. ¿Y qué fue lo que hizo usted al respecto? Nosotros, por preservar el orden, mandamos muchas veces a los guardias del templo. Pero estos regresaban cambiados diciendo: este hombre habla con autoridad, y no cumplían con las órdenes. Lógico, los teníamos que echar. ¿Y qué más? Bueno, hablamos con Judas para ver la manera y el momento de apresarlo y llevarlo a juicio. Lo llevamos a juicio. Salió culpable
Todo es legal, ¿no? Está clarísimo que mi defendido solo cumplió con su deber y procedió conforme a ley. Así que está clara su inocencia. Es todo, señora juez. Bien. ¿Algo que añadir, señor fiscal? Sí, señora juez. Que venga mi testigo. ¿Testigo? ¿Pero qué testigo? De que iba a haber otro testigo. No veo por qué se incomoda, señor abogado de la defensa. El procedimiento no establece dicha notificación a la parte contraria. Bueno, debe ser un testigo inútil del señor fiscal, seguramente. Haga pasar al testigo, secretario. Que pase a testificar el maestro Nicodemo. Maestro Nicodemo, ¿podría decirnos qué función ejercía usted? Yo era uno de los maestros de la ley, miembro del Sanedrín. ¿Conoció a Jesús? Sí. ¿Cómo lo conoció? Llegaron a nuestros oídos que un profeta estaba predicando y haciendo señales milagrosas. Caifás y Anás nos prohibieron ir a verlo, porque decían que predicaban cosas contrarias a la ley de Moisés. Pero yo les desobedecí, y una noche fui a verlo para saber sobre su doctrina. ¿Y qué averiguó? Me dijo que tenía que renacer de nuevo del aire y del espíritu. Me dijo que tanto había amado Dios al mundo que había enviado a su Hijo para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. No le entendí nada, pero ahora lo comprendo. ¿Encontró su doctrina algo prohibido o peligroso? No. Más bien cuando lo entendí, vi que Él daba sentido a toda nuestra religión. Y desde ahí procuré seguirle, aunque sea a escondidas. ¡Traidor! Es un traidor. Respecto al acusado, ¿podría decirse que Caifás quería preservar la fe del pueblo y por eso quería tomar preso a Jesús? No, en absoluto. Caifás nos decía que si seguíamos la prédica de Jesús, la gente no iba a diezmar tanto, pues iba a despreciar el dinero como ofrenda, y que la gente no nos iba a dar nuestro lugar, pues predicaba que los últimos serían los primeros. ¡Mentira! A ver, dime cuándo he dicho esto. ¿Cuándo lo he dicho? No te hagas, si lo repetías a cada rato, y si la gente no habla es por miedo a ti, pero ya no te tengo miedo. Es mentira lo que dice. Siempre ha sido mentira. Di que no es cierto que no dijiste que a la gente que comerciaba en el templo te da un impuesto. Di que no es cierto que mientras tú, que toda la gente se moría de hambre, tú te dabas grandes cenas con las autoridades romanas. Di que no es cierto, ¿ah? Sí, si era así, ¿por qué no protestaste en ese momento? Porque tenías miedo. ¿Por qué no lo hiciste? ¿Por qué no protestaste? Orden en la sala. Maestro Caifás, siéntese. Maestro Nicodemo, ¿quién asustó a la gente para que pidiera la muerte de Jesús? Caifás y Anás comenzaron a ofrecer dinero a unos cuantos para que lo hagan. Y como la gente no tenía personalidad, lo comenzaron a hacer. Pero no eran todos, eran unos cuantos dentro de la multitud, pero bien distribuidos que influenciaron en los demás. Señora juez, al parecer el maestro Nicodemo tiene una gran imaginación, porque nos está contando todo como si hubiese estado en todos lados. Yo estuve ahí, fui uno de los pocos que vivió toda la agonía. Maestro Nicodemo, ¿cómo fue la noche que le prendieron a Jesús? Fue totalmente injusto. Jesús estaba indefenso, lo agredieron, lo golpearon. Los maestros de los sacerdotes buscaban algo para inculparlo, pero se contradecían entre ellos. Pero yo quise defenderlo, y me agarraron y me golpearon y me botaron del recinto. Finalmente le preguntaron si él era el Hijo de Dios, y él lo admitió. Y con eso lo condenaron. Creo que está claro. ¡Soplón de porquería! ¡Hijo de tu madre! ¡Te vamos a expulsar de Sanedrín! ¡Vas a ver! ¡Nunca vas a poder entender! Por favor. Creo que está claro que el maestro Caifás buscó la muerte de Jesús, motivado por la envidia y porque le perjudicaba sus fines.